Pero luego encontramos al mismo Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, orando para que se detuviera la lluvia. Provocó un milagro sobrenatural. Por 3 años y medio no llovió en la faz de la tierra, o en Israel, o en esa región. Pero luego volvió a orar después de 3 años y medio, fervientemente, y dice que la lluvia descendió nuevamente. Y si avanzamos y entramos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en los tiempos de Jesús, hecho hombre en la tierra, grandes milagros que fueron provocados por personas como usted y como yo. En Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que Jesús descendía de una montaña, y entonces un leproso salió corriendo. Venía la multitud, pero aunque había una multitud, hubo uno que irrumpió entre la multitud y salió corriendo y se postró delante de Jesús. Era un leproso. Y dice el texto que se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús miró la fe, miró la actitud de este leproso y dijo: sí quiero. Y al instante fue limpio de la lepra. Pero luego avanzamos y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, encontramos a 4 hombres que encontraron a un paralítico, lo echaron en una camilla y lo llevaron a donde estaba el maestro. Pero era tanta la multitud que le impedía entrar a esa casa. Así que tomaron a aquel paralítico, lo subieron por el tejado, luego lo descendieron y lo colocaron donde estaba Jesús. Mire todo este trabajo, todo este esfuerzo que estos 4 hombres hicieron con este paralítico. Cualquiera hubiera dicho: no se puede, no podemos entrar. Vendremos cuando nuevamente Jesús esté por esta región. Pero estos 4 hombres, que la Biblia no menciona sus nombres, pero sí menciona la fe de ellos, dice que hicieron lo posible, provocaron un milagro en la vida de este paralítico. Y cuando lo descendieron donde estaba Jesús, Jesús no miró al paralítico, Jesús miró a los 4 hombres y dijo: nunca he hallado tanta fe. Miró la fe de ellos, y por la fe de ellos el paralítico fue sano. Seguimos avanzando y encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 1 al 14, que había una gran multitud, 5,000 varones, menciona la Biblia. Y se hacía tarde y la multitud tenía hambre. Entonces Jesús llamó a Felipe, uno de sus discípulos, y les dice: ¿qué haremos con esta gente? ¿Qué haremos para darle de comer? Pero el texto dice que ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Quiero decirles, Jesús sabía lo que esta noche sucedió en este lugar, y Él sabe que mañana está la provisión lista para su vida. Parece que no escucharon. Dios tiene todo preparado para que mañana usted vea su gloria. Y dice el texto que Felipe, su discípulo, que había estado con él y había presenciado milagros, le dice a Jesús: Señor, ni con el salario de 8 meses podríamos darle de comer a esta multitud. Dijo: no se puede. Pero apareció otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo: Señor, hay un muchacho, y este muchacho trae 5 panes y 2 peces, y se los llevó a Jesús. Y Jesús dijo: con esto es suficiente. Y dice que dio gracias y le ordenó a los discípulos que le dijera a la multitud que se recostase. Y Jesús levantó los panes y los peces y adoró a Dios. Y se multiplicaron los panes y los peces, y comieron más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Algo que a la cifra y a las cuentas humanas, a la matemática humana, es imposible. Pero para el que cree, todo le es posible, dice el Señor.
Aleluya. Pero escuche esto. El milagro no lo provocó Andrés, discípulo de Jesús, ni tampoco lo provocó Felipe, discípulo de Jesús. Lo provocó un muchacho. La Biblia no menciona su nombre. Solo dice que entregó a Andrés, discípulo de Jesús, lo único que tenía, su sustento. Pero el texto termina diciendo que fue tanto la multiplicación que sobraron 12 cestas, 12 canastas, y recogieron todo lo que sobraron y se le fue entregado a aquel muchacho que dio lo único que tenía. Y si miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar muchas señales y milagros. Vamos a encontrar al apóstol Pedro parado con Juan frente a la puerta del templo, mirando y dialogando con un paralítico o un cojo de nacimiento que era puesto allí todos los días para pedir una limosna. Entonces este cojo le dice a Pedro que dame una moneda, y Pedro lo mira fijamente y le dice: yo no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo mejor que el oro y la plata que ofrecerte. Entonces dice el texto literalmente que Pedro tomó a aquel cojo y lo levantó a la fuerza, y cuando lo levantó dice que las piernas se afirmaron, los tobillos se afirmaron, y aquel cojo recibió un milagro y entró cantando, saltando y glorificando el nombre de Dios juntamente con los discípulos en el templo. Nunca más volvió a pedir limosna, porque Pedro y Juan provocaron un milagro. ¿Sabe? Se habla de crisis. Usted prende los noticieros y lo que usted va a escuchar es crisis económica. Ahora las relaciones laterales con nuestros vecinos, Ecuador, Venezuela. Y usted empieza a recibir todo lo que la prensa, la radio, la televisión nos informa. Preocupación, ¿qué vamos a hacer? No hay finanzas, crisis. Ahora hay una bacteria que está matando a las personas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La gente se pregunta qué hacer. Pero escuche esto. Aunque todo esto lo diga el sistema y los medios de comunicación, la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que caerán 1000 y 10,000 y a nosotros no nos tocará. La Biblia me dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia me dice que Él es el dueño del oro y de la plata. La Biblia me dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Este es el momento. Esta es la oportunidad. Se habla de crisis y esta es la oportunidad para que se levante un pueblo que le crea a Dios, para que se levante una iglesia que le crea a Dios y provoque a Dios a un milagro a favor de nuestras ciudades, a favor de nuestra Colombia. Levántese y provoque un milagro. Créalo. Provoque ese milagro. ¿Sabe? Los milagros vendrán a nosotros, número uno, cuando usted esté dispuesto a provocarlo.